Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por la presentación. Ya no soy, no, hay, lo cual habla ya de mi edad, pero también de ya no soy profesor de la Universidad Nacional de Río Negro, siempre lo aclaro porque se ve que queda ahí de arrastre en algún currículum de internet, no pasa nada. Bueno, quiero agradecer mucho la invitación, me pone muy pero muy contento estar en este importante evento con ustedes, pudiendo además tener el honor de tomar la palabra y junto con los sinceros agradecimientos también un enorme pedido de disculpas porque no pude estar desde el comienzo, cuando lo que corresponde es estar desde el comienzo. Pero bueno, ya terminamos la tercera de una serie de actividades en Paraná junto a Lines CONICET, a ACMER, a la UNER, que bueno, me pedían estar, como saben, temprano aquí. Así que lo dicho, muchas gracias y mil disculpas. ¿Se escucha bien cuando hablo acá o acá? Ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí está bien? Bueno, me van diciendo. Bueno, acabo de escuchar, sí pude escuchar al compañero que tomó la palabra recién, a la compañera que hizo también esa intervención tan lúcida que creo que nos pone un poco en la escena de lo que este encuentro quiere pensar. Yo quería empezar preguntándonos qué podemos esperar de una ley y más concretamente qué podemos esperar de una ley educativa, ¿no? Sabemos por experiencia propia, de alguna manera también los colegas hicieron uso de la palabra, hicieron referencia a eso, que una norma puede tener un carácter meramente formal, ¿sí? O, por el contrario, ¿no? Puede realmente constituirse en una herramienta que responde ya sea a demandas coyunturales o a problemas o cuestiones de muy largo aliento. ¿Sí? Sabemos también que en contextos de baja institucionalidad, ¿no? Por muy buenas que sean las leyes, por muy buenas que sean, ¿no? Suelen perder toda su eficacia. ¿Sí? Al contrario, sabemos también que independientemente de la calidad de la ley, en democracias consolidadas, en democracias participativas, las leyes no solo conservan su fuerza, sino que también bajo la atenta mirada de ciudadanías activas, esas leyes quedan a resguardo de interpretaciones que pueden o bien desnaturalizar sus objetivos o bien prevenirlas de intereses que actúen a sus espaldas. De lo antedicho, sabemos que las leyes educativas no son una excepción. Sabemos también, lo sabemos muy bien, que nuestro país supo forjar normas educativas que nacieron de debates públicos, de calurosos debates públicos, y también sabemos que, ¿no?, hemos parido leyes que no han contado con ni siquiera un análisis de la situación socioeducativa del país y que por supuesto mucho menos contaron con la búsqueda de una construcción de los consensos básicos, de los básicos, ¿no?, entre quienes somos, ¿no?, o son sus principales protagonistas. Yo creo comenzar citando, creo que, como me comentaban por lo menos, mi compañero me comentaba que la profesora Piovani hizo alguna referencia a Adriana Pugliese a la mañana, entonces yo, digno discípulo de la maestra, voy a citarla. Adriana Pugliese dice algo muy interesante, en la que creo yo que es uno de los mejores senderos de las tradiciones educativas, legislativas educativas argentinas. Dice Pugliese: cuando las leyes se hacen carne, cuando sus objetivos políticos, pedagógicos ingresan a las aulas, es cuando cobran dimensión experiencial su potencia, su finalidad, las dificultades, ¿por qué no?, y las adecuaciones con las que se van implementando en las prácticas pedagógicas, institucionales y políticas. Yo creo que este encuentro ha puesto, lo venía también conversando, llamativamente en el centro de sus reflexiones los 30 años de una ley que
huelga decirlo también, a diferencia de otras leyes, como la ley 1420, que hace muy poquito cumplió 140 años, no moviliza grandes simpatías, ¿no? Por lo general conmemoramos lo que nos simpatiza más que lo que no nos simpatiza. Pero sin embargo, me parece bien interesante esta elección que hicieron y también muy desafiante, por muchas razones. Ahora que vieron que los programas de ficción parece que en la Argentina reactivan épocas y personajes y debates, hace un tiempo fue El Eternauta y estaban, creo que todos muy contentos con lo que la serie proponía en términos, ¿no?, de lazos sociales, de formas de pensar lo común, etcétera, etcétera. Bueno, ahora tenemos la serie de Menem, ¿no?, en cartelera. Entonces, quería comenzar por algo que seguramente también ya fueron haciendo los colegas que hicieron uso de la palabra, que es recordarnos que la Ley de Educación Superior, esta ley que estamos conmemorando, fue sancionada el 20 de julio de 1995 durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, y que en aquel contexto, hace 30 años, la sanción de esa ley, como la sanción de otras tantas leyes educativas, generó una fenomenal resistencia de los colectivos docentes, de los colectivos estudiantiles, de las instituciones de educación superior, universitarias, de formación docente, etcétera, etcétera. Esa resistencia se expresó de múltiples maneras que no están, me tomé un trabajito superficial, habría que hacerlo en profundidad en las redes, ¿no?, que no están debidamente bien organizadas, que no están debidamente bien sistematizadas, ¿no? Ahí creo que hay un trabajito para hacer. Sabemos que Menem inauguró un ciclo histórico en la Argentina, que no fue una presidencia más, ¿no?, que fue lo que llamamos una época, ¿no?, configuró una época. Una época en donde, a la par de una política que promovía, ¿no?, como se promueve hoy, el ajuste del aparato estatal sobre pretexto de garantizar el famoso equilibrio fiscal, también y a la par, decía, se iniciaba todo un proceso de transformación cultural fenomenal que redefinió el modo de pensarnos como sociedad, que redefinió lo que entendemos por lo común en la sociedad argentina y que redefinió también el modo o los modos en los que nos vinculamos entre nosotros y nosotras. Hay una época que dio luz a una nueva hegemonía, ¿no?, que de alguna manera farandulizó, lo dije bien, también a mí me afecta el cansancio de la semana, volvió, ¿no?, farandulizó la política y sobre todo la subordinó a la lógica económica. Exaltó el triunfo de lo frívolo y por sobre todas las cosas creo que lo que esa época nos dejó como legado es una idea de una salida individual frente a la crisis, que hoy está tan en el centro de nuestros problemas cotidianos y que relegó, por supuesto, para eso, ¿no?, cualquier idea de que los procesos sociales, ¿no?, pueden encararse, pueden pensarse, pueden abordarse desde construcciones colectivas. Por suerte, ningún triunfo es definitivo, ningún triunfo es para siempre, ningún triunfo es perfecto, y acá estamos. También sabemos que esa época desembocó como desenlace fatal en la crisis del 2001. ¿Sí? Podemos leer una época con el diario del lunes, como se suele decir, y saber que eso no terminó bien, esa fiesta terminó más bien mal, ¿no? Silvia Bleichmann sostenía con esa agudeza, esa capacidad de leer lo social que tenía, decía que toda esa época, decía ella, generó, condujo a la producción de un malestar sobrante, ¿no?, como si ya no tuviéramos malestares en la cultura, como dijo Freud, ¿no?, un malestar sobrante, ¿no? Y decía ella que el signo de época de esa década que estamos empezando a recorrer no solamente era la dificultad de algunos, decía Bleichmann, de acceder a los bienes de consumo o el dolor que podíamos sentir otros, más afortunados materialmente, sino que lo que produjo ese malestar sobrante estaba asociado a una profunda mutación histórica, citó Bleichmann, sufrida, ¿no?, que dejó a cada sujeto despojado de un proyecto trascendente. Creo firmemente en esta idea, creo también que
se la puede relativizar un poco, pero es una vía de entrada a este asunto sobre el que vamos a conversar hoy. Ese desmantelamiento del Estado, por otro lado, desmantelamiento concreto, material, y también veníamos conversando. Estamos ahora sobre una expresión del desmantelamiento de ese Estado, que es las vías del tren, del ramal que para, ramal que cierra, ¿no? Digo, transformado, reconvertido en este espacio que es hermoso, por cierto, pero que no deja de tener una historia. Entonces, desmantelamiento material del Estado, pero asociado también, ¿no?, a efectos profundos en el plano simbólico. Quiero volver rápidamente a un acontecimiento inaugural para poder dar cuenta de lo simbólico y de cómo lo simbólico interactúa con lo material, lo inscribe en la lógica de una época. En el inicio de sesiones ordinarias del Congreso Nacional de 1990, es el primer, no me equivoco, es el primer inicio, la primera apertura, de sesiones que da Menem. Menem se dirige a los diputados y por lo tanto al pueblo argentino sosteniendo, cito: los argentinos vivimos durante años encandilados por un eclipse fatal. El que le escribió el discurso es un genio, quiero decirlo porque no tiene desperdicio. O sea, no hay más discursos políticos así. Vimos Estado allí donde había burocracia. Vimos gobierno allí donde había trabas. Vimos servicio allí donde había explotación. Esas afirmaciones, ¿no?, a esas afirmaciones le siguieron por parte de Menem todo un arsenal de preguntas retóricas. Decía Menem: ¿qué maestro fue bien recompensado por ese Estado sobreprotector? ¿Qué médico se sintió gratificado profesionalmente trabajando en el hospital público? ¿Qué servidor del orden estuvo bien pago a cambio de arriesgar su vida? ¿Qué argentino humilde pudo acceder a una justicia rápida, a un sistema de salud digno, a un servicio público eficaz? Fin de la cita. Tremendo, ¿no? Como prepararle el camino a lo que venía a partir de toda una retórica que tenía un efecto, lo sabemos, tremendo sobre las audiencias que estaban escuchándolo. A partir de esas palabras, sabemos, comienza a surgir un proyecto estatal, ¿no?, que lo que hacía era poner de manifiesto un modo de interpretar, pero también de preparar una respuesta a esa crisis, ¿no?, que estaba instalada en el horizonte de la época. Y esa respuesta fue ni más ni menos que la de instaurar, ¿no?, la democracia de mercado en la Argentina. ¿Y cómo? Bueno, a través de la privatización de los servicios públicos, energía, agua, comunicaciones, transporte, ¿no? Algo que también, por supuesto, o que tuvo también, por supuesto, un correlato en otra serie de políticas, entre ellas las políticas de flexibilización laboral, que impactó de lleno en la identidad de los colectivos de trabajadores, de trabajadoras, y también en sus históricas modalidades de participación y de movilización. La pregunta es: ¿cómo fue posible? Yo planteo una clave de lectura posible de muchas otras que se podrían esgrimir, y es que la diseminación del proyecto neoliberal no puede explicarse sin una narrativa que trabaje simultáneamente sobre los modos en los que una sociedad piensa el pasado y proyecta el futuro. Y en ese sentido la narrativa neoliberal fue extraordinariamente exitosa, ¿no? Logró organizar un relato, una forma de pensar y de pensarnos, ¿no?, a partir de una serie de premisas que instaló de una manera muy exitosa: la idea del individuo, la idea de meritocracia, la idea de libertad de mercado, la idea de desarrollo económico sin límites, etc. Ahora bien, para que esos conceptos se vuelvan operativos, tenían también que configurarse en un lenguaje que los vehiculizara y que les permitiera penetrar en nuestras subjetividades. Por otro lado, el discurso neoliberal tiene también una historia, ¿no? Es decir, esta es una nota a pie, por eso me detuve a pensar, esto es una nota a pie, tampoco hay que creer que
creo que todos sabemos que el curso empezó en los 90, no empezó en los 70, con la última dictadura cívico-militar, sino que tiene una historia que la ubica hacia finales de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? En Montpellerin, más precisamente, y que en el campo pedagógico se inscribe y recupera toda una concepción, ¿no? Vinculada a la herencia pedagógica funcionalista, el funcionalismo, ¿no? de las décadas del 50 y del 60. Adriana Puigros dice también, la voy a citar bastante, Adriana, me disculparán, Adriana Puigros dice también que esa herencia pedagógico-funcionalista es una herencia que está configurada sobre la base de la negación del conflicto como un elemento constitutivo de lo social, y que en el plano educativo, y esta imagen me encanta, terminó transformando a pedagogos en contadores. Y esa va para mi propio gremio, ¿no? Terminó transformando a pedagogos en contadores. Voy a volver sobre esto más adelante. Así, de esta manera, la larga tradición pedagógica que se extendió casi por más de un siglo, la concepción de educación liberal, sobre la cual se organizó la Ley 1420 de Educación Común a partir de 1884, se vio modificada. Es decir, el menemismo, con la sanción de estas leyes, logró reemplazar algo que por otro lado era una vieja demanda de la sociedad argentina, o por lo menos de algunos sectores de la sociedad argentina, que la Argentina no contaba con una ley que integralmente abordara el sistema educativo en todos sus niveles. No había ley de educación secundaria, ¿sí? La ley Avellaneda había quedado completamente atrasada en relación a las dinámicas de las instituciones de educación superior universitarias en Argentina, etcétera, etcétera. O sea, de alguna manera, el conjunto, el paquete de leyes de la cual forma parte la Ley de Educación Superior vino a resolver un problema. El problema es que lo resolvió de una manera en la que seguramente no estemos de acuerdo mucho o en casi todo, pero vino a resolver un problema. Es decir, había un Estado atrás de esas iniciativas legales. Creo que eso es muy importante para pensar nuestro tiempo, este tiempo. En ese sentido, las coordenadas del debate educativo en la Argentina fueron profundamente alteradas. La búsqueda de una educación común, basada en los principios de obligatoriedad, gratuidad, laicidad, gradualidad, fueron reemplazados por una idea de una educación que aspiraba a la calidad, que aspiraba a la eficacia, que aspiraba a lo equitativo, ¿no? La idea de reemplazar la igualdad por la equidad, ¿no? Todos esos fenómenos que, por supuesto, no son privativos de la Argentina, sino que eran globales, eran fenómenos globales y que tenían un impacto especialmente elocuente en América Latina. Como dice mi amigo Pablo Gentili, la implementación de ese nuevo lenguaje no solo introdujo aires modernizadores, sino que reescribió la forma de abordar los problemas educativos. Pues para el neoliberalismo, dice Pablo, la escuela en América Latina no atravesaba una crisis de democratización, sino una crisis gerencial. Podemos recordar también que esta iniciativa ni siquiera empezó por el gobierno de Menem, sino que detrás de él, aunque la victimizó, pero detrás de él estaban los organismos multilaterales de crédito, toda esta historia que ya hemos abordado tantas veces, pero que no está de más mencionar. Y no está de más mencionar porque, y cierro esta primera parte, esto que sucedió, esto que estamos narrando, fue ni más ni menos, desde el mismo modesto punto de vista, ni más ni menos que la última revolución pedagógica a la que hemos asistido nosotras los contemporáneos, las contemporáneas. Una revolución de signo conservador, una revolución del signo opuesto a los sentidos que nosotros podemos atribuirle a esa palabra tan cara, a la historia, pero que efectivamente tuvo y ejerció una transformación radical, profunda, sobre la forma en la que pensamos y entendemos el campo, y no solo de qué pensamos y cómo, sino del lenguaje que utilizamos para pensarlo. A partir de ese momento se volvieron naturales palabras como competencia, como calidad, como eficacia y eficiencia, como accountability, como autonomía, y fueron desplazadas o se rearticularon, ¿no?,
con otros significantes previos, construyendo, dando lugar a un glosario pedagógico, ¿no? Neoliberal. Segundo punto. O sea, ahora viene lo peor. Esta era la parte buena que yo tenía de la conferencia, ahora viene lo malo. Quien habla conoce un poco mejor el presente universitario. Sabemos que un presente marcado como en tantos otros espacios, marcado por una situación de emergencia institucional y presupuestaria. Pero creo también que ese asunto no es un asunto privativo de las universidades, sino que es un asunto compartido por todos los niveles educativos, sin excepción de ninguno. Y creo que hay dos elementos, ¿no? Que han desatado esta situación de crisis que pareciera ser, ¿no?, lo más parecido a una tormenta perfecta que cae sobre nuestras instituciones. El primero es discursivo y tiene o remite a la degradación del rol que cumple el conocimiento en la construcción de un país soberano, ¿no? Insisto, esto no es un asunto, ¿no?, que solo apunta a las universidades, sino que recorre todo el andarivel del campo educativo, científico y cultural, ¿no?, pero que creo que impacta especialmente en los ámbitos en los que nosotras nos desempeñamos. El presidente Milei, ¿no?, se ha valido de caracterizar al sistema científico, a las universidades, a la educación en su conjunto, ¿no?, como el refugio de la casta. Lo comentaba el compañero que tomó la palabra hace un momento, interpelando a las casas de estudio como espacios de adoctrinamiento, ¿no?, atribuyéndoles falta de transparencia presupuestaria, cuando no, tachando de inútil la producción científica nacional. Curiosamente, un presidente que sostiene que su proyecto político descansa en teorías económicas de bases científicas, ¿no?, para un presidente que sostiene que su gobierno, sus políticas descansan sobre teorías económicas de bases científicas, nuestras instituciones, las instituciones que representamos, no parecieran ser más un enemigo que hay que destruir, a un interlocutor legítimo con el cual disputar sentido respecto a quién tiene razón y quién está equivocado, ¿no?, respecto del rumbo que podría o que puede o que adopta nuestro país. El segundo aspecto es tributario del primero, ¿no? El gobierno nacional decidió implementar, lo sabemos, lo padecemos, un feroz recorte del presupuesto destinado al conjunto del sistema educativo, enmarcado en una retracción general del rol y de las funciones asumidas por el Estado. Solamente menciono el caso de las universidades, pero podemos, insisto, hacer extensivo al conjunto, ¿no? La reducción del monto asignado al presupuesto universitario para el 2024 se redujo en un 30%, y para el año en curso la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, denunciaba que ese recorte alcanzaba un nivel del 70%. Ahí, bueno, una pregunta: ¿cómo interpretar este asunto desde una perspectiva histórica? Y si lo leemos desde la historia reciente, la política de la libertad avanza, creo que de alguna medida, y coincidirán conmigo, profundizan algunas de las medidas del gobierno anterior, de Mauricio Macri, y creo yo que antagonizan con el ciclo de expansión, ¿no?, experimentado por las universidades públicas durante los 3 ciclos del gobierno kirchnerista entre el 2013 y el 2015. Y lejos de cualquier ánimo de partidizar esto, solamente un dato concreto de quien habla, que tiene respecto a ese proceso que acabo de anunciar también muchas críticas, pero hay un dato que es concreto, y que es que en el periodo 2003-2015, como nunca en la rica historia de nuestra educación, la educación superior vivió una etapa de crecimiento enorme, sustancial. Si a lo largo de 400 años, nuestra primera universidad, la Universidad de Córdoba, ¿no?, que se funda en 1613, ¿no?, y fines del siglo XX, se habían creado 39 universidades en nuestro país, en ese periodo,
mencionaba, de 12 años, se fundó la impresionante suma de 27 universidades, y si sumáramos también los institutos de formación superior, serían 30 en el conjunto del territorio nacional. Es decir, hay un elemento de expansión de la universidad que para algunos representa un símbolo de la planificación estatal, un símbolo de la democratización del conocimiento, y que el gobierno de Milei ha decidido convertir en uno de los ejes, en uno de los factores de su batalla cultural. Pero para mí, la historia todavía merece ir más atrás en el tiempo para poder entender el grado de daño, de deterioro que está en curso, y por lo menos identificar 3 tradiciones más a la mencionada que dan cuenta de, insisto, lo que está en juego, de lo que está en juego en nuestros días. La primera tradición, sabemos, tiene su inicio singular e irrepetible en 1918 en Córdoba, ¿no? Una gesta universitaria encabezada por el movimiento estudiantil, ¿no? Que, como sabemos también, lanzó una serie de postulados que alcanzaron resonancia, ¿no? Regional, resonancia latinoamericana, ¿no? Aunque sabemos que la reforma nacía, como lo dice su propio manifiesto liminal, de la juventud argentina de Córdoba. La prédica de aquel movimiento estaba dirigida a todos los hombres libres de Sudamérica. Tenía un tono antiimperialista, ¿no? Y convocaba a romper. Los jóvenes universitarios del 18 convocaban a romper, cito, con la antigua dominación monárquica y monástica, ¿no? Y apuntaban o apostaban, ¿no?, a fundar repúblicas en el sentido más cabal del término, es decir, ¿no?, una configuración de lo social que recree las nociones mismas de democracia y de igualdad. Hay un segundo ciclo que se inscribe dentro de las políticas de ampliación y democratización impulsadas durante el gobierno de Perón entre 1945 y 1955. Ahí podríamos decir que si la reforma universitaria de Córdoba instituyó, como efectivamente hizo, la libertad de cátedra, la autonomía universitaria, el cogobierno, lo que el primer peronismo hizo fue instalar el asunto de la igualdad. Para los muchachos del 18, el problema de la igualdad o del acceso a la universidad no era un asunto de su agenda, eran otros los temas. Bueno, el peronismo trajo a colación este aspecto, ¿no?, central, que es el tema de la gratuidad, ¿no? La misma fue sancionada el 22 de noviembre de 1949 mediante un decreto presidencial y establecía la responsabilidad del Estado de disponer de todos sus medios para, cito, cimentar las bases del saber y apoyar a los jóvenes estudiantes que quisieran, cito, contribuir al bienestar y a la prosperidad de la nación, independientemente de sus capacidades económicas, decía el decreto. Para casi el mismo año, un año antes, ¿no?, el artículo 26 de la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no?, decía, cito, el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de sus méritos respectivos. Declaración de los Derechos del Hombre, el 48, posguerra. ¿Ya qué palabra se coloca? Mérito. Ya ahí está la trampa. Si es universal, pero está el mérito. Entonces, ¿no?, empiezan a aparecer las tensiones. Y creo que acá hay un punto clave, por eso lo menciono. Porque en la base de su concepción política sobre la universidad, el peronismo no estaba recuperando la concepción liberal de la libertad, sino el principio de la justicia social, tan menoscabado hoy en día. Si el sistema universitario argentino, creo yo, es considerado, puede todavía ser considerado uno de los más igualitarios del continente, creo yo, insisto, es gracias en buena medida a la implementación de aquel principio. Por supuesto que el peronismo tuvo 1000 claroscuros, 1000 claroscuros en relación a su política universitaria y a la política educativa en su conjunto. Otro día nos juntamos a hablar de eso. No quiero hacer la historia blanca del peronismo, la leyenda rosa del peronismo, pero estoy planteando que sobre este punto, la cuestión de la gratuidad
el peronismo marcó una impronta de la cual somos, querramos o no, sus herederos y herederas. El tercer momento, creo que hay que hablarlo en clave latinoamericana, hay que salir un poco de Córdoba, hay que salir un poco de ese momento de la segunda mitad del siglo XX con el peronismo y pensar, ¿no?, en una mirada que incluya el conjunto de los países de la región. Tuvo lugar este siglo, en el año 2008, y es la Declaración de Cartagena de las Indias, ¿no? Durante la segunda Conferencia Regional de Educación Superior, la comunidad universitaria del continente sostuvo algo que es absolutamente fundamental, que es la educación, que la educación superior es un bien público, social, es un derecho humano universal y es una responsabilidad indelegable de los Estados. Yo creo que la afirmación, ¿no?, destaca por su importancia, pero sobre todo destaca por su novedad. Es decir, nos está diciendo algo que ya se había dicho años atrás, décadas atrás, sino que se estaba poniendo en palabras, se estaba afirmando algo que representaba una verdadera novedad. Dice Eduardo Renesi, ¿no?, si uno voltea para atrás y ve la historia de la educación superior, y diríamos incluso que eso puede abarcar también a la escuela secundaria, no solamente a las universidades, si uno mira, ¿no?, en el periodo de mediana duración, las características de estas instituciones, va a ver que eran fábricas de élites, no espacios para la democratización de la formación y de todo lo contrario. Entonces, este punto me parece también es muy, muy importante. Entonces son varias las capas y varias las tradiciones que dan cuenta de un asunto que tiene una complejidad importante, pero que tiene sobre todo, ¿no?, una historia muy rica que, ¿no?, el actual gobierno viene a llevarse puesta. También es cierto, hay que decirlo, volviendo al presente, que no hubo pocos intentos de reformar la Ley de Educación Superior, que hoy estamos conmemorando en esta clave problematizadora. Lo ensayaron los gobiernos de Néstor Kirchner, lo ensayaron los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y por lo menos lo anunció el de Alberto Fernández después de la pandemia, y ya sabemos cómo eso terminó, lo mal que eso terminó. Es cierto, como se lo mencionó hace un momento y como seguramente saben, que en 2015 hubo una modificación que impulsó la propia Puigros, por eso hoy la voy a mencionar varias veces a la maestra, que algunos dicen que fue, bueno, tibia, parcial, etc. Yo creo firmemente que fue en la dirección correcta, fue en la dirección y en el sentido, ¿no?, correcto. Por supuesto, luego todo es perfectible. En ese sentido, la LES, la modificación, ¿no?, que recayó sobre la LES, ¿a qué apostaba o a qué apuntaba? Y fundamentalmente a garantizar el ingreso restricto, apuntaba a garantizar la gratuidad de los estudios de grado, ¿no?, sostenía un abierto rechazo a la mercantilización del conocimiento, postulaba el reconocimiento de las identidades de género, entre otros asuntos fundamentales. Creo que los dos elementos que pivotean en este proyecto de reforma Puigros, que logró sancionarse muy hacia el final del último gobierno de Cristina Kirchner en 2015, digo, los dos elementos que pivotean, ¿no?, estos principios, por un lado reivindicaban que la formación superior tenía que ser un espacio para la formación, valga la redundancia, del pensamiento crítico, ¿no?, sin subordinaciones a las demandas o a las lógicas del mercado laboral, y dos, que el Estado debía constituirse como un garante de esa educación superior en tanto derecho, frente, de nuevo, a las tendencias de privatización del sistema educativo. Bueno, frente a esto, algunas preguntas. Lo más interesante son siempre las preguntas. A mí, la primera que me surge es tratar de entender por qué la LES no fue sustituida. Antes de esta charla he conversado con colegas que se dedican a investigar estos temas, yo no, ¿sí? Y bueno, las respuestas me las reservo, pero podríamos decir
que hubo un poco, podríamos preguntarnos, vamos a mantener la duda flotando, si lo que hubo en realidad fue saber que había que cambiarla, pero no había voluntad política para hacerlo. Saber que había que cambiarla, pero intereses sectoriales se colaron, ¿no? Vieron que siempre lo bueno se encuentra lo malo y las cosas en un momento se acomodan y desacomodarlas genera más costos que beneficios. O bien, que también es cierto, había muchas otras urgencias que atender antes que la de resolver una nueva ley de educación superior. Y aparte, sabiendo que estos gobiernos, o en este periodo sobre el que estamos haciendo referencia, hubo una reforma fundamental que fue la reforma de la ley de la educación. O sea, no es que no hubo, ¿no? Entonces, ¿por qué en este asunto en donde constantemente, si uno hace un poco de archivo, yo lo hice rápidamente para esta charla, aparecen, ¿no?, expresiones de que hay que reformar, ¿por qué no se reformó? Hay un punto para pensar, vale la pena pensar. Dos, creo que es muy complejo hablar de la LES sin advertir que bajo esa trama normativa, y yo no voy, siento como cierta incomodidad, ¿no?, en estar hablando casi permanentemente de la universidad, por eso en la tercera parte voy a pasar a hablar de lo que creo que nos concierne más como profes. Decía que bajo ese complejo entramado de la LES coexisten instituciones que han tenido como mínimo una muy débil relación histórica. Una muy débil relación histórica. Los institutos de educación superior y las universidades no es que han dialogado en un sentido íntimo, estrecho, cercano, sino que más bien todo lo contrario. Sabemos que cada vez que queremos articular los niveles, las instituciones son, ¿no? Tenemos que atravesar muchísimas lógicas y culturas institucionales para poder encontrar puntos de encuentro, de articulación sustantiva, digo, no cuestiones puntuales, sino de las de fondo, de las que nos importan. Creo que ahí la ley dice, ¿no?, que plantea, ¿no?, que hay que integrar los diferentes niveles, y creo que eso no se ha logrado, y creo que eso también es un asunto que valdría la pena pensar. O sea, la ley ya dice que hay que integrar las distintas instituciones que están comprendidas dentro de la ley. Quizás no hay que modificar la ley, quizás lo que hay que hacer es política. Quizás lo que hay que hacer es política. La ley apunta en el sentido, entiendo yo, correcto. Lo que tenemos que hacer es política para concretar. O dicho de otro modo, no vamos a resolver ese problema cambiando la ley de educación superior. 3. Es momento de pensar en cambiar o proponer una modificación de la ley de educación superior. Lo pregunto en serio. Yo creo que es más bien momento de resistir en lo que tenemos, táctica y estrategia, como dijo uno, ¿no?, de resistir en donde estamos, de defender a nuestras instituciones formadoras frente a esta beligerancia constante a la que estamos, o a la que hemos sido sometidas a lo largo de estos 2 años. Todavía nos quedan 2 más. 4. El punto anterior. ¿Esto que acabo de decir implica que tenemos que quedarnos de brazos cruzados? Definitivamente no. Creo que encuentros como este, y como tantos otros que se están produciendo en nuestro querido país, con diferentes niveles de visibilidad, no importa, con diferentes niveles de participación, no importa, son indicativos de que hay muchísimos colectivos que están pensando, que están conversando, que están organizándose. Yo creo que es un momento de ir por ese registro más que por los planos legislativos. Y creo que en quinto punto, que es en ese pensar colectivo que hay que traer y volver a poner algunas ideas que yo voy a intentar compartir en este tercer y último punto. ¿Estoy bien? ¿Mal de tiempo? Creo también que empecé un ratito antes. ¿A qué hora hay que terminar? ¿A las 5? A las 5, bien. Bueno, vamos. El primer punto, el devenir docente. Creo que el devenir docente, ¿no?, es una tarea permanente. Y uno encuentra, hay un poco más de historia, en los debates pedagógicos del siglo XIX argentino,
muchísimas voces. Uno cuando va al archivo encuentra muchas voces que se alzaban sosteniendo que el docente era la piedra angular de la escuela, que podía haber un edificio adecuado, que podíamos tener muebles especialmente diseñados para favorecer el aprendizaje, que podíamos tener un plan de estudio ayornado a los preceptos de la época, que si no había maestro, que si no había maestra, no había escuela. Muchas veces suele decirse también, maestros se nacen, aunque en realidad sabemos, creo que compartimos la idea de que al maestro, al maestra, al profe se lo forma, se lo prepara y que eso conlleva mucho tiempo de trabajo. Y que contar con buenos y buenas docentes es una tarea que comienza con la formación de grado, en instituciones de formación docente, en aulas universitarias también, pero que se fortalece cuando están las condiciones adecuadas para que esos docentes, esas docentes puedan desempeñar la tarea para la que fueron formados, que es enseñar, no otra. Maestras y maestros deben entonces prepararse, creo yo, siguiendo un programa uniforme para el desarrollo del trabajo intelectual, del trabajo cultural, trabajos que son tan exigentes como centrales para nuestras sociedades, mal que les pese a algunos, y que esa formación debe ser rigurosa, debe ser crítica, debe ser culturalmente amplia y debe ser exigente. El trabajo de enseñar comporta una inmensa responsabilidad, del mismo modo que debe, por lo tanto, mantenerse alta la vara de la exigencia. La formación debe también otorgarnos amplios márgenes de libertad. Sabemos que en el devenir de una formación profesional no hay trazos preestablecidos, hay tradiciones, hay herencias, hay legados, hay costumbres, pero no hay un cómo hacer ese devenir docente. Creo que cada generación de educadores tiene que pensarse situado en su época y tiene que construir eso que Miriam Sorwell llamó las posiciones docentes. Es decir, cito, concepciones, ¿no?, de la enseñanza, construir concepciones de la enseñanza a partir de coordenadas que no son ni fijas ni definitivas. Más bien, son marcas históricas, son huellas peculiares, son contingentes, en las que cada docente busca propiciar un trabajo comprometido con la transmisión cultural y con la democratización de los vínculos pedagógicos. En todo este asunto, investigar es fundamental. El docente o la docente inquieta es la que hace preguntas, es la que busca también responder esas preguntas incorporando a su trabajo la reflexión crítica, una reflexión crítica que además pone en juego en el salón de clase. Vaya complejidad la del trabajo que tenemos que pensar, que tenemos que poner en juego. Un docente se forma investigando, ¿no?, y para acompañarlo, para acompañarnos, ¿no?, y para lograr que esa labor sea fructífera es preciso algo fundamental. Lo decía el compañero también que tomó la palabra previamente. Hay que desburocratizar el trabajo de enseñar, liberando la mayor cantidad de tiempo para que puedan contar, para que podamos contar con espacios donde reflexionar sobre lo que enseñamos. Creo que una política de formación que podría estar inscrita o desprenderse de esa ley de educación superior, de la altura de estos tiempos, debe darle a los profesores, a las profesoras, más márgenes de libertad y menos burocracia. Un segundo punto, imaginando, ¿no?, un sentido, una dirección para una norma marco, como la que al menos a mí me gustaría pensar, o tener, o formular, o discutir, creo que es imperativo incorporar las nuevas formas de alfabetización, pero sin resignar un ápice la alfabetización clásica. Una vez me preguntaron, bueno, ¿qué haría, profesor, con los libros, con la biblioteca? Defenderlo, con la lectura, claro, defenderlo. Eso haría, ¿no? Creo que hay un fantasma, hay muchos fantasmas que recorren, ¿no?,
nuestras aulas, ¿no? Pero hay uno particularmente insistente que dice que tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de conocimiento, adaptarnos a las nuevas formas de comunicación, y que esas nuevas formas de conocimiento, que esas nuevas formas de comunicación pasan pura y exclusivamente por las tecnologías digitales y por la alfabetización mediática. Sin lugar a dudas, se trata de un imperativo de época, no podemos ni escapar ni renegar de él, pero creemos que hay que pensar bien cómo ponerlo en circulación en las aulas, sin caer en el engaño, ¿no? A veces autoinfligido, de que las tecnologías son al final del día inocuas o imparciales, ¿no? O, lo que es peor aún, un fin en sí mismo, que hay que usar la tecnología porque se usa la tecnología. Creo que en los tiempos que corren, también, por otro lado, nadie dudaría en afirmar que las tareas de alfabetización deben ir más allá de la enseñanza de la lectura y de la escritura tradicional, y que tienen que apuntar, por supuesto, hacia el desarrollo de nuevas habilidades digitales, mediáticas y audiovisuales. Lo dice mi querida Inés Dussel, la presencia de las tecnologías, de las nuevas tecnologías en las aulas ya no tiene vuelta atrás, Lo que tenemos que hacer es pensar qué, cómo y para qué vamos a introducir esas nuevas tecnologías, esos nuevos saberes en las aulas, ¿no? Haciendo también lugar a una revisión del papel que siguen teniendo, insisto, en el aprendizaje de los saberes y las disciplinas que se han enseñado históricamente y que no, por ser tradicionales, han perdido su relevancia. Creo entonces en ese sentido que hay que hacer una férrea defensa de las escenas de lectura clásicas, que éstas no pueden reemplazarse fácilmente, y que tenemos ahí que repensar un poco ese vínculo, ¿no? Ese vínculo que históricamente, o que durante mucho tiempo se asoció a una secuencia pedagógica de lea, memorice, subraye, repite. Pero por el contrario, la experiencia de la lectura que imaginamos, ¿no? Y que podría formar parte de un tiempo de suspenso que se construye, ¿no? Como si se tratase de un paréntesis entre la escuela y las dinámicas cotidianas, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Hay que pensar y reposicionar el valor de la lectura. Como dice en algún lugar Carlos Estrellas, ¿no? Como una forma de dar la lectura, de mostrar la lectura y de conversar sobre ella. Voy a ir pegando algún saltito más. Un tercer punto, que es el de repensar la escuela como un lugar de inclusión, incluyendo, valga la redundancia, la idea misma de inclusión, en sociedades cada vez más excluyentes, también diríamos en sociedades cada vez más beligerantes, como las que nos toca vivir, en sociedades cada vez más desiguales. Creo que las escuelas tienen el desafío de constituirse en espacios que potencien y construyan incipientes tramas sociales. Que la comunidad educativa puede promover acciones contraculturales, de resistencia, organizando otros modos de estar en común y enfatizando que nadie está de más, postulando una inclaudicable defensa de los bienes públicos y reivindicando la igualdad como fundamento irrenunciable de la vida en democracia. Sí, ojalá acordamos en que estos son algunos de los grandes desafíos que tenemos entre manos. La pregunta que sigue es si para alcanzar, es decir, para poder dar cuenta de ellos, ¿no? Nos alcanza con hablar y promover escuelas más inclusivas. Ahí hay un problema que creo que vale mucho la pena pensar. Y vale mucho la pena pensarlo porque la inclusión en sí misma es un concepto escurridizo, que en muchos casos puede llegar a convertirse incluso en un término contraproducente. Hay quienes advierten que al final del día, bajo una retórica incluyente, lo que se termina haciendo es imponer un canon cultural a una población que es por definición diversa, ¿no? Pensemos en ese caso, por ejemplo, en las minorías culturales o en los grupos de migrantes. Una alternativa a este problema ha consistido en exaltar la diversidad y su respeto como el emblema de una sociedad democrática avanzada. Otra luz roja, ¿no?
los peligros que conlleva renunciar a la igualdad, esencializando las diferencias entre estudiantes. Es decir, que sin querer queriendo, la reivindicación de lo diferente puede terminar derivando, dice también mi querida Elsie Rockwell, en una acentuación de las desigualdades que existen entre los grupos sociales. Es un tema espinoso, es un tema, como dice en algún otro lugar Tom Hopkins, quizás la igualdad es el crimen investigado, no el problema de si somos o no más incluyentes, o excluyentes, sino que lo que tenemos que investigar también es lo que designa ese propio concepto. En definitiva, creo que el mejor antídoto contra la exclusión es trabajar todos los días en su desnaturalización, y que ello se genera solamente cuando proveemos y pensamos y promovemos espacios y herramientas para que las y los estudiantes puedan sensibilizarse respecto de las injusticias y también del sentido de lo común, del reconocimiento, de la alteridad y de las múltiples formas de implementar la cooperación y la solidaridad. Un cuarto asunto, la cuestión de la calidad educativa. Creo que tenemos que apropiarnos de la noción de calidad educativa, u otros harán usos de ella que seguramente se van a alejar de nuestros intereses, pero esta idea de calidad educativa tiene que estar aparejada a un sentido profundamente social respecto de lo que en la escuela se pone en juego, respecto de lo que en la escuela se enseña y se aprende. Sabemos que el término calidad se ha transformado en un significante vacío, al decir de Ernesto Laclau. Entran muchos significados en torno a la idea de calidad, aunque podríamos decir también que la horma ideológica en la que ese concepto fue diseñado en la actualidad, ¿no? Está ligada, está vinculada con la perspectiva o la noción neoliberal. Entonces, ahí creo que también tenemos un asunto importante. Obviamente no descubro nada nuevo cuando decimos que ese concepto de calidad educativa fue una de las palabras claves del glosario neoliberal a la que hacía referencia en la primera parte, y que fueron palabras como la de calidad las que le abrió la puerta de la escuela a la competencia y al discurso meritocrático. Insisto que eso no implica, por otra parte, que debamos purgarla de nuestro vocabulario, sí que tenemos que asirla críticamente, deconstruirla, dando seguimiento al curso del concepto, comprendiendo lo que designa dentro de las fronteras de lo educativo y lo que por el contrario expulsa o descalifica. Sabemos que las palabras como los dados siempre están cargados y que la noción de calidad no va a ser la excepción, y por lo tanto tenemos, creo que, problematizar. Creo que tenemos que volver muy sistemáticamente sobre ella. Y por último, quería volver sobre una imagen, que es la imagen de la escuela como promesa, pero también quería volver a la promesa de la escuela. Creo que estos asuntos pueden formar parte de estos debates que podemos, debemos, y sería muy bueno que tuviéramos en relación a inscribir, insisto, ¿no?, el trabajo de educar en una época. En ese sentido, la lista de temas que tenemos para pensar en clave pedagógica, ¿no?, tiene también que poder dialogar con los grandes problemas de nuestro tiempo, entre ellos el que nos convoca hoy. Creo que, lamentablemente, y hablo de mi propio gremio, los pedagogos, las pedagogas nos hemos transformado vilmente en panaderos vendiendo pan para otros panaderos. Bueno, y nada más aburrido y nada más inútil que tal cosa, ¿no? Creo que nos hemos convertido en personas que solamente dialogamos entre nosotros, o que lo hacemos más habitualmente de lo que debiéramos, y que tendríamos que poder conversar más y hacerlo humildemente también. Creo, entre otras cosas, que deberíamos inscribir una reflexión pedagógica en relación a la cuestión de la soberanía, hoy tan vapuleada. Todas vimos la noticia del próximo embajador norteamericano, ¿no?, y de la agenda que trae para la Argentina. En fin,
Creo que tendríamos que poder poner la reflexión pedagógica en relación a cómo ésta puede contribuir a la democratización de la vida pública, de cómo puede también ayudarnos a pensar la defensa del espacio público frente a los procesos de mercantilización de lo común. Creo que lo pedagógico puede también entrar en un registro y reflexionar en torno al delicado, al cada vez más delicado equilibrio entre el desarrollo social y los cuidados ambientales. Creo también que asuntos como la fragilidad que una enorme parte de nuestra población, de nuestra sociedad, experimenta en términos de vivienda, en términos de movilidad humana, en términos laborales, en términos de los cuidados, en términos de la salud, están también interpelando una reflexión pedagógica que tiene que salir al encuentro de esos asuntos. Y qué mejor lugar que la escuela, que los institutos de formación docente, que las universidades, para poder retomar esos asuntos y poder pensarlos a la luz del calor de las necesidades que tiene nuestro pueblo. Yo creo que la Ley de Educación Superior, para terminar, va a continuar siendo por un buen tiempo el marco de todas estas prácticas pedagógicas, de estas y otras reflexiones pedagógicas que creo que tenemos que reponer. Creo que sería un error caer en la lógica del voluntarismo. Bueno, mientras nos cascotemos vamos a seguir poniéndole onda a esto. Creo que no pasa por ahí. Creo que tampoco pasa por quedarse de brazos cruzados o resignarse. Las dos posiciones son, creo, muy nocivas. Sí, creo que tenemos que juntarnos más y que tenemos que, ojalá, en próximos encuentros en torno a una mesa en común, en torno a otra economía de la palabra, para que la palabra circule, para que podamos pensar colectivamente, ¿no?, las cartografías pedagógicas sobre las cuales estamos transitando nuestros cuerpos, y que esto nos permita, esos encuentros, nos permitan poder pensar, poder construir posiciones pedagógicas fundadas sobre los principios del bien común, sobre el compromiso y la lucha por una soberanía educativa, sobre un proyecto educativo en el que nuestros pueblos, en su diversidad, se puedan sentir identificados y hacerlo, ojalá, con la convicción del que siembra, de la que siembra, ¿no?, para que en un porvenir más venturoso, que creo que nos lo merecemos profundamente, otros y otras, puedan heredar. Muchas gracias. Gracias, Nicolás, por esa hermosa ponencia. Por ahí algunos comentarios o reflexiones que pude extraer a medida que te escuchaba. Esta idea que mencionabas al final, que esta ley de educación superior que tantas controversias genera y que cuesta y hay tanta falta de acuerdo para sus reformas, muchas veces tiene que ver con que las partes involucradas o las que nos vemos directamente interpeladas con esta transformación educativa no somos consultadas para su transformación. Y también por ahí pensar que una nueva ley de educación superior podría comenzar a subsanar la degradación educativa de las últimas décadas como asignatura pendiente para pensar, ¿no?, la importancia que tiene esta ley y lo importante que sería poder modificarla en consonancia con las transformaciones que se están dando en el mundo actual. Y otra cosa que por ahí me quedé pensando es que vos mencionabas como muy importante el tema de la investigación y políticas inclusivas, que justamente son dos aspectos de los más recortados o apuntados en los últimos tiempos, y que justamente la importancia que tiene la investigación y políticas inclusivas, creo yo que es uno de los elementos que más hemos sufrido con las últimas transformaciones que se han dado en el ámbito educativo y sobre todo en el nivel superior. No quiero dejar de mencionar y de pasar a las flores todos los comentarios lindos que nos han dejado. Gracias por tu lucidez académica,
Felicitaciones a los disertantes de esta jornada por la calidad de exposición. Hicieron de esta experiencia un verdadero aporte a nuestra labor docente y agradecen también a cada equipo que hizo lo posible por la organización de este evento tan enriquecedor. Una pregunta que surge acá en el Padlet es sobre el intento de reforma de la Ley de Educación Superior que se inició en 2020, más allá de quedar trunca por la pandemia. ¿Cuál fue el lugar que se le otorgó a los institutos de formación docente en este proyecto? Muchas gracias por las reflexiones y las preguntas. Ya cuando una ley, porque de leyes estamos hablando, no genera espacio de consulta entre quienes van a hacer luego lo que la van a llevar adelante, lo que la van a soportar en el cuerpo, en la trama institucional cotidiana. Cuando eso no se produce, ya sabemos que la cosa, independientemente de cómo termina mal. Entonces, creo ahí que tenemos, y el sindicalismo argentino tiene una larga, el sindicalismo docente argentino tiene una larga experiencia en este sentido, en poner mucha atención y también la voz y la denuncia cuando estos procesos se encaminan de esta manera. Creo que ahí hay una tradición, no lo dije, hablando de los 90, en donde los sindicatos docentes fueron, pero el más digno adversario que encontraron los procesos neoliberales de la década. Es decir, muchos otros sindicatos sabemos que han negociado, los docentes no negociaron. Los docentes se plantaron y enfrentaron al neoliberalismo con las mejores armas que tenemos, que es la palabra, que es la defensa de la educación pública, que es la defensa de nuestras escuelas, de nuestra sociedad. Yo creo que ahí hay una cuestión para detenernos y pensar, ¿no? Y vos traías también dos palabras, ¿no? Política e investigación. Yo creo que no sé, a mí me parece, pero no soy un experto en el tema, me he dedicado a la historia y la educación, pero un asunto que veo cada vez más recurrentemente, y el mercado, como siempre, ¿no? Mete la cola, lo decía el colega que tomó la palabra previamente, que frente a las enormes dificultades que tenemos en las instituciones públicas para poder articular instancias de formación, por ejemplo, instancias de formación de posgrado, pensadas para docentes, institutos de formación docente, lo que fuera, ¿no? Desde las universidades, que cuesta tanto muchas veces lograr articular. Bueno, ahí aparece el mercado ofreciendo estos diplomas, estos cursos, estos créditos, en fin. Y ahí hay un tema que creo que vale la pena seguir pensando. El de las políticas inclusivas creo que también se ha hecho mucho, pero bueno, falta todavía mucho más. Y respecto a ese intento de reforma que lo anuncia el presidente por entonces presidente Alberto Fernández, creo que queda solamente en un anuncio, porque es en la apertura de las legislativa del 2020, inmediatamente después sobrevino la pandemia, porque ¿no? prácticamente fue en marzo, ¿no? Y quedó eso solamente en un enunciado. También hay que decirlo, y en el contexto de una gestión que, bueno, es una labor importante, en el plano de la educación, digo, el Ministerio de Educación, Adriana Pulos estaba como secretaria de Educación, en fin, que desde mi punto de vista encontró enormes dificultades para poder articular políticas, lo que es fruto de un desentendimiento, fruto de cuestiones que también vale la pena que en algún momento retomemos y pensemos, sobre todo para no volver a repetirlas cuando ojalá podamos volver a un gobierno que sea realmente un gobierno comprometido con la necesidad de los intereses de nuestro pueblo. Bueno.